Es tiempo de aprender principios eternos de la palabra de Dios. En Tiempo con Dios, el pastor Óscar Mauricio Caicedo. Muy buenos días, amables oyentes. Qué alegría volver a encontrarnos nuevamente a través de este medio de comunicación para tener un tiempo con Dios, meditando en su bendita palabra. Elevemos nuestro corazón a Dios y démosle gracias. Amado Dios y Padre nuestro, gracias por este nuevo día que nos regalas. Gracias por nuestros hijos, por nuestras familias. Gracias por darnos la salud, el techo y todas las cosas que necesitamos para vivir en este mundo. Gracias también, Señor, por tu palabra, porque ella nos ilumina el camino, ella nos muestra tu santa y perfecta voluntad. Y hoy te pedimos que en este estudio seas tú iluminando nuestro entendimiento y permitiéndonos atesorarla en lo profundo de nuestro corazón para vivir conforme a ella cada día y cada instante de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, por tu Santo Espíritu, a vivir de acuerdo a tu voluntad, porque solo tú lo puedes hacer, por eso venimos delante de ti. Gracias, Señor, por este programa y gracias por lo que vamos a aprender. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Estamos estudiando la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 2. Hoy vamos a leer los versículos 14 al 16. Dice así: Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. El verso 14 nos dice: Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Una pregunta que nos podríamos hacer de este texto es: ¿cuál es la verdad del Evangelio en la cual Pedro no estaba andando y por la cual Pablo le reprendió? ¿Por la cual Pablo le llamó la atención? Indudablemente, esta verdad del Evangelio en la cual él no estaba andando es no demostrar con hechos que solo por la fe en Cristo, sin las obras de la ley, el hombre es justificado de sus pecados delante de Dios. Con su conducta miedosa e hipócrita, Pedro estaba enseñando un grave error doctrinal a los cristianos gentiles. Les estaba enseñando que para poder ser salvos, aparte de creer en Cristo, debían guardar la ley de Moisés, lo cual no es la verdad del Evangelio que Cristo enseñó, ya que Pablo dice en el verso 16 de este mismo capítulo que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, ya sea judío o sea gentil. La salvación en Cristo Jesús es de igual manera para judíos como para gentiles. Ningún hombre puede ser salvo observando o guardando la ley de Moisés, ya que por las obras de la ley, dice en el verso 16, nadie será justificado delante de Dios. Amables oyentes, esta es una verdad muy clara en las Sagradas Escrituras y especialmente aquí en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Como ustedes se habrán podido dar cuenta, se insiste mucho en este tema, porque la carta del
apóstol Pablo a los Gálatas es una defensa de la justificación por la fe. Es una defensa de la esencia del verdadero evangelio, que enseña que el hombre no se salva por una combinación de fe en Cristo y obras de la ley, sino única y exclusivamente por la fe en el Señor Jesucristo y su obra redentora. En el Antiguo Testamento, en el Salmo 143, encontramos esta verdad que dice así: Oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Este texto del Salmo 143, versículos 1 y 2 nos dice que nadie se justificará delante de Dios. Dice, no entres en juicio con tu siervo, dice David, porque si tú entras en juicio conmigo y me juzgas, tú me condenarás, es lo que quiere decir David, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano en su propia justicia, es lo que quiere decir David. Y él le está diciendo, oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad y por tu justicia. Y nosotros sabemos, por la palabra de Dios, que la verdad del Señor y la justicia del Señor es el Señor Jesucristo, su Santo Hijo. Por eso Él dice, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, respóndeme por tu justicia, es decir, respóndeme por tu Hijo Jesucristo. No entres en juicio con tu siervo, es decir, no me juzgues de acuerdo a mis obras, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano conforme a sus propias obras. Júzgame y véame a través de la justicia de Cristo Jesús. Eso es lo que el salmista le está diciendo al Señor y está reconociendo que nadie se justifica delante de Dios, que no hay ningún ser humano que pueda justificarse delante de Dios por su propia justicia. Y eso es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta, porque de ahí depende la verdadera enseñanza del Evangelio y nuestra salvación. Porque si yo muero confiando en mis buenas obras, en lo que yo hice o dejé de hacer, o confiado en mis ritos o en alguna cosa, y no confiado única y exclusivamente en Cristo, mi alma se perderá. Porque el texto dice, en el verso 16 del capítulo 2 de Gálatas, dice claramente, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo, dice Pablo, para ser justificados por la fe de Cristo. ¿Cómo es que somos justificados? Por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Esta verdad no le gusta a muchos, porque el hombre siempre quiere reservarse algo de gloria para él. Él piensa que si bien es cierto Cristo pagó, es necesario que nosotros nos ayudemos con la obediencia a la ley, porque no basta la fe y ni la obra de Cristo a su favor. Siempre el ser humano quiere reservarse algo de gloria y de beneficio para él. Y eso no es bíblico, porque la salvación 100% pertenece al Señor y no a nosotros. La salvación es del Señor. Su obra es perfecta y lo que Él hizo en la cruz es perfecto. Y solamente podemos ser justificados o declarados justos delante del juez del universo cuando confiamos en lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Qué fue lo que hizo Cristo por nosotros? Pues vino a este mundo y cumplió la obediencia a la ley en lugar de nosotros y murió en la cruz recibiendo el castigo que nosotros merecíamos recibir por haber violado la ley, y resucitó de entre los muertos, venciendo la muerte que nosotros no podíamos vencer, para que nosotros también venzamos la muerte con Él. Entonces esa es la obra de Cristo, y en esa fe
Y en esa confianza es que tenemos que vivir. La obra de Cristo es perfecta. Su sacrificio fue perfecto, único, suficiente y para siempre. Amados hermanos, amables oyentes que me escuchan, dejen de confiar en sus propias buenas obras, en sus peregrinaciones, en todo lo que usted hagan o deje de hacer, en los mercados que le da a los ancianatos, en la plata que usted da a la iglesia. Eso no le salva. Lo que le salva es la fe en la obra perfecta del Señor Jesucristo. Veamos lo que dice Romanos 3, versículos 19 al 20. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Amables oyentes, cuando nosotros nos queremos justificar obedeciendo la ley de Dios, lo único que hacemos es ponernos bajo juicio, es mostrarnos el pecado, enseñarnos que somos miserables pecadores, que la violamos y la transgredimos y que no podemos obedecerla como Dios manda. Por lo tanto, necesitamos ir a los pies de la cruz, ir a los pies del Redentor, que fue el único que murió y pagó por nuestros pecados. Por eso dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Este texto es muy claro porque nos enseña que la ley lo que nos muestra es que todo el mundo está bajo el juicio de Dios. ¿Por qué razón? Porque todos hemos pecado, es decir, todos hemos violado su santa ley y ninguno la ha podido cumplir. Por eso toda boca se cierra y todo el mundo queda bajo el juicio de Dios, es decir, bajo condenación. ¿Por qué razón? Ya que por las obras de la ley, es decir, por la obediencia a la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley, dice, es el conocimiento del pecado. La ley lo que me muestra es el pecado y me pone bajo el juicio de Dios. En Romanos capítulo 1, versículos 16 al 17, también Pablo mencionó una gran verdad que respalda esto que estamos diciendo. Dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, dice Pablo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pablo no se avergonzaba del Evangelio, es decir, de la obra redentora de Cristo, porque ese Evangelio, esa obra que el Señor había realizado, era poder de Dios para salvación. Lo único que puede salvarnos, lo único que puede justificarnos, lo único que puede presentarnos santos y sin mancha delante del Padre, es el Evangelio de Cristo. Y no solamente al judío, sino también al griego. Pablo dice, porque en el Evangelio, es decir, en la justicia de Cristo, es decir, en lo que hizo Cristo, se revela por fe y para fe. El Evangelio se reveló por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Por la fe en quién? En Cristo Jesús, en su obra redentora. No hay salvación fuera de Cristo, amables oyentes. Y esto debemos tenerlo muy claro para que nosotros no caigamos en el grave error. Luego en Gálatas 2, versículos 15, 16 dice: nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Reprende Pablo a Pedro. Dice, nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, porque ellos consideraban a los gentiles pecadores e infieles. Luego, si vamos a San Juan, capítulo 3, versículos 14 al 16, encontramos esta verdad que sigue respaldando lo que venimos aprendiendo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Otra vez las Escrituras nos muestran que solo por la fe en la obra redentora de Cristo
podemos ser perdonados y tener vida eterna. Dice, el que en Él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. Dios amó al mundo y dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Qué promesa tan maravillosa! Amable oyente, amigo que me escucha, donde quiera que esté, en la cárcel, en el campo, en la ciudad, en cualquier lugar donde se encuentre, esta es la mejor noticia que usted puede oír. Un día usted y yo daremos cuenta a Dios, y si tú mueres sin arrepentirse y sin confiar en Jesucristo como el que murió y pagó por sus pecados, usted se perderá, usted irá a la condenación. Por eso hoy el Señor le está llamando, hoy el Señor le está mostrando el camino, porque Él mismo dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y ese camino es Cristo, y esa verdad es Cristo, y solamente a través de Él podemos ir al Padre. Si una persona muere sin arrepentirse y sin creer en Cristo Jesús, pues se perderá, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ven hoy al Señor Jesucristo. Es la mejor noticia que usted puede escuchar en este día. Solo en Él hay salvación, solo en Él hay perdón. No dudes ni por un momento que solo en Jesucristo puedes hallar el perdón y el descanso para su alma. No permita, Dios, que usted muera sin arrepentirse y sin creer en el Señor Jesucristo. Por eso hoy el Señor le está llamando. Donde quiera que usted esté, incline su corazón, cierre sus ojos y dígale al Señor Jesucristo que venga a su vida. Dígale al Señor Jesucristo que usted cree en Él y en lo que Él hizo en la cruz por usted. Dígale al Señor Jesucristo hoy que usted cree en Él como su único y suficiente Señor y Salvador. No lo dudes ni un instante. Ven a Él, ven a Cristo, no te arrepentirás. Él es el único que puede darte vida y perdón de pecados. Él es el único que puede reconciliarte con Dios. Él es el único que puede dar paz a su alma y apartarlo del mundo pecador en el que tú estás viviendo. En San Juan, capítulo 3, versículos 35 al 36, encontramos también un pasaje muy importante, muy interesante acerca de esta gloriosa verdad. Dice así, Juan 3, 35 al 36. El Padre ama al Hijo, y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Este es un texto supremamente importante, supremamente confrontador. El Padre ama al Hijo, y como lo ama, todas las cosas ha entregado en su mano. Dios le dio toda autoridad al Hijo en el cielo y en la tierra. Todas las cosas le fueron entregadas por el Padre al Hijo. ¿Por qué? Porque su Hijo cumplió perfectamente en obediencia todo lo que le encomendó hacer. Y no solamente le entregó el dominio del mundo entero, sino la potestad de juzgar y salvar, la potestad de condenar o de absolver del pecado, de la condenación. Por eso dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Si tú crees hoy en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, si te humillas delante de Él en esta mañana y le pides perdón y crees de todo corazón que Él murió y pagó por sus pecados en la cruz, tiene vida eterna. Creer en Cristo no es simplemente decir creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, sino creer en lo que Él hizo por ti en la cruz. Entender que Él fue el medio que Dios utilizó para que usted fuera reconciliado con Dios y perdonado. Por eso solo a través de Él tienes vida eterna. Pero el que rehúsa, dice el texto, creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él.
O sea que en Jesucristo tenemos las dos opciones. Si usted lo rehúsa, la ira de Dios estará sobre ti. Si usted rehúsa creer en Él, si usted rehúsa reconocerlo como el único medio de salvación que Dios ha dado a los hombres, dice el texto que la ira de Dios está sobre aquella persona que no cree en Él. Pero también dice el texto que si tú crees en lo que Él hizo por ti de todo corazón, que Él murió y pagó por sus pecados, el texto dice que usted tiene vida eterna. Usted no necesita morir para saber que tiene vida eterna. Desde el momento en que usted cree en Cristo como el único medio de salvación dado a los hombres, usted ya tiene vida eterna. Aunque su cuerpo un día muera, usted muere en la esperanza y en la realidad de la resurrección de Cristo, porque así como Él murió y resucitó, así también nosotros, aunque lleguemos a morir, un día resucitaremos de entre los muertos para recibir nuestro cuerpo incorruptible e inmortal cuando Cristo regrese por segunda vez a esta tierra. Así es, amable oyente, que le invito de todo corazón a confiar en Cristo, a depositar su confianza en Él, porque solo en Jesucristo y nada más que en Cristo podemos tener reconciliación con Dios, ya que lo que estamos estudiando en esta carta es supremamente importante entender que fuera de Cristo no hay salvación, que solo tenemos que confiar en el Señor Jesús para el perdón de nuestros pecados y la salvación de nuestra alma, porque Él fue el que se ofrendó en rescate por nosotros, porque Él fue el que dio su vida para que nosotros tuviéramos vida y perdón de pecados, porque Él fue el que murió en la cruz y exclamó cuando murió: todo está consumado, dándole a entender al mundo que Él había pagado la deuda de nuestros pecados y que la obra que el Padre le había encomendado, Él la había llevado a la perfección. Gloria al Señor Jesucristo por la eternidad. Siempre confiemos en Él y no dejemos de confiar en Él. No es por obras para que nadie se gloríe. Solo en Cristo hay salvación. Por su gracia y por su misericordia le alabamos y le glorificamos. Por su gracia y por su misericordia venimos a ser salvos. Nosotros no tenemos nada de qué gloriarnos. A Él sea la gloria por la eternidad. Espero que este programa y que estas palabras hayan sido de bendición a su vida. Yo no me cansaré de predicar a Cristo, y mientras Dios me preste la vida, siempre anunciaré que solo en Jesucristo hay salvación y que debemos confiar en Él de todo nuestro corazón, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solo en Jesucristo, el que murió en la cruz y resucitó venciendo la muerte. Amables oyentes, hasta aquí nuestra enseñanza por el día de hoy. Confío en Dios en que haya entendido por qué razón el apóstol Pedro tuvo que ser confrontado por el apóstol Pablo cuando vio que no andaba conforme a la verdad del Evangelio, cuando por su miedo y por su hipocresía comenzó a enseñar con su vida y con sus hechos que era necesario obedecer la ley de Moisés y creer en Cristo para la salvación de su alma, lo cual no era correcto. Por eso nosotros también debemos confiar única y exclusivamente en Cristo para nuestra salvación, porque solo en Él hay salvación. Nos vemos, Dios mediante, el próximo programa. Que Dios los llene de su gracia y bendiciones a todos en Cristo Jesús, nuestro común Salvador. Hemos llegado a la parte final de Tiempo con Dios. Agradecemos su fiel sintonía y deseamos que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus pensamientos y corazones en Cristo Jesús. Les esperamos en nuestra próxima emisión para tener un tiempo con Dios.